Welcome. Today we are joined by Professor Zhang. Bienvenido. Hoy nos acompaña el profesor Zhang, conocido por sus previsiones geopolíticas basadas en la teoría de juegos, no por mirar en una bola de cristal, sino por analizar las fuerzas estructurales y los intereses de los distintos actores. También hace predicciones muy concretas, como el regreso de Trump y una posible guerra entre Estados Unidos e Irán durante el segundo mandato de Trump. En fin, muchas gracias por volver a estar con nosotros. Gracias, Glenn. Supongo que una de tus predicciones más sombrías es que estamos claramente en camino hacia la Tercera Guerra Mundial. Quería preguntarte por qué piensas eso. ¿En qué te basas? ¿Hay posibles detonantes? ¿Analizas las reacciones en cadena? Porque como vimos en las dos guerras mundiales anteriores, una cosa suele llevar a otra, y una vez que uno se ve arrastrado, parece que no hay un botón de retroceso en ningún momento. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estás evaluando? Bien, así que mi primera prueba es la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se publicó hace 1 o 2 semanas. Está muy claro que, quizá hace 4 años, Estados Unidos veía el mundo como algo que podía organizarse y coordinarse mediante organizaciones multilaterales. Lo importante entonces era que Estados Unidos actuara como el ejecutor o el agente de policía para asegurarse de que la gente cumpliera con el orden internacional basado en normas. Pero en este documento Trump es muy claro. Ese orden se ha disipado, ha desaparecido. Así que ahora lo que importa es el interés nacional propio. Estados Unidos necesita proteger su propio interés nacional. Y eso significa principalmente proteger el hemisferio occidental, lo que llaman la doctrina Monroe. Existe algo llamado la corolario Trump de la doctrina Monroe, que básicamente significa que Trump querrá hacerla cumplir. Estados Unidos cree que Rusia y China se han adentrado demasiado en Sudamérica, especialmente China, que tiene allí muchos acuerdos comerciales y de inversión que benefician a la población local. Pero Estados Unidos siempre ha creído que Sudamérica es su territorio y ahora se está moviendo para protegerlo. Por eso estamos viendo la escalada en Venezuela. Estamos viendo el 10% de los activos navales de Estados Unidos en el Caribe, y recientemente ha habido una escalada. Las fuerzas estadounidenses básicamente han incautado un petrolero venezolano y lo han desviado a Houston, Texas. Así que al hacer cumplir la doctrina Monroe, Estados Unidos entrará ahora en conflicto con toda Sudamérica, porque cuando Estados Unidos amenaza a Venezuela, Brasil, Colombia y México, todos perciben que su soberanía está siendo vulnerada. Esa es una prueba. La segunda prueba es, por supuesto, lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Esta guerra entre Rusia y Ucrania está esencialmente terminada. Rusia se está agotando en el campo de batalla. La moral en Ucrania se ha derrumbado. Alrededor de 100,000 soldados ucranianos han desertado y millones han huido al extranjero. Así que Ucrania no tiene la mano de obra, los recursos ni la voluntad para continuar esta lucha. Al mismo tiempo, los europeos insisten en que los ucranianos sigan combatiendo. Se habla entre los líderes europeos de confiscar, básicamente robar, esos 210,000 millones de euros en activos rusos y entregárselos directamente a Ucrania. Pero han abandonado esa idea porque entienden que sería suicida. Y ahora están a punto de conceder a Ucrania 100,000 millones de euros en préstamos sin intereses, para mantener la guerra. La razón es que Europa necesita entrar en esta guerra en algún momento, y teme que si se firma un tratado de paz, Rusia consolide sus ganancias y luego utilice los recursos ucranianos para desafiar la supremacía europea. Así que ese es el segundo gran frente. Luego, por supuesto, lo que extremo mal en Friday de Thursdays en continuas entre Israel e Irán. Se firmaron aos witais pers de Frank Ispertas, Hamas, Hezbollah, pero todos querer brincar respeto aos tratos.
Parece que Israel está planeando atacar a Hezbollah en el Líbano dentro de las próximas 2 semanas. El alto el fuego con Hamás no se mantendrá, porque Hamás no aceptará entregar todas sus armas. Si lo hiciera, sería aniquilado por estos aliados israelíes. Así que Oriente Medio solo se intensificará aún más. Ya sabes, hubo ese tiroteo en Estados Unidos contra un físico nuclear, y luego la tragedia en Bondi Beach, en Sydney, Australia, donde murieron 16 personas. Israel está culpando a Irán sin absolutamente ninguna prueba. Agentes del Mossad han volado a Australia para participar en la investigación, y podemos sospechar que encontrarán alguna manera de culpar a Irán de lo ocurrido. Así que, en todo el mundo, estamos viendo el potencial de grandes estallidos en 2026. Bueno, parece que una de las cosas más importantes que está cambiando, como tú también sugerías, es el cambio en todo el orden mundial. Normalmente, un nuevo orden mundial solo se consolida después de una guerra mundial. Es decir, cuando se produce una redistribución masiva del poder, el sistema internacional suele tener poca capacidad para reformarse por sí mismo. Por lo general, necesitamos una gran guerra, y entonces un nuevo statu quo puede consolidarse mediante acuerdos. Pero este parece ser un momento especialmente crítico, porque todo el orden mundial posterior a la Guerra Fría se ha basado en la hegemonía y la dominación. Y ahora, por supuesto, esa distribución del poder ha desaparecido. Es una distribución multipolar del poder. Así que es muy o casi imposible hacer una transición pacífica, porque el antiguo orden, que se basaba en la primacía de Estados Unidos, ahora necesita entrar en un sistema completamente nuevo, basado en equilibrio de poder. Quiero decir, esto lo cambia todo, absolutamente todo. Las reglas del juego cambian, como sugerías. Quiero decir, ¿por qué Estados Unidos, ahora China y Rusia no pueden estar en su propio patio trasero? Pero Estados Unidos, por supuesto, sí puede estar en el patio trasero de Rusia y China. Así que no hay reglas aceptables. Las instituciones cambiarán, también las de seguridad. Bueno, quiero decir, ¿deberían seguir basándose solo en la disuasión y la dominación? Si ahora hay muchos centros de poder, no tiene mucho sentido cómo se lleva a cabo la diplomacia. Siento que estos son temas muy difíciles, pero nadie parece dispuesto a aceptar la realidad o siquiera hablar de ella. Quiero decir, aquí en Europa, el sentimiento o la narrativa general es que todo estaba bien y en paz, que la libertad y la democracia simplemente se estaban extendiendo. Y entonces, ya sabes, apareció el mal, y normalmente tiene que ser personificado por Putin o Xi Jinping. Hay que enfrentarlo, debe ser destruido, y entonces, de algún modo, la paz puede volver. Quiero decir, esta es una forma muy infantil de decir que quieren recuperar la hegemonía. Y supongo que digo infantil porque no hay una estrategia sobre lo que quieren lograr o cómo pueden lograrlo, ni sobre los medios necesarios. Es solo una explosión emocional y eslóganes sobre lo que es injusto, como si nuestra hegemonía hubiera sido tan virtuosa que todo el mundo se beneficiaba de ella. Pero ya ves, este es el problema. La incapacidad de nuestros líderes políticos para afrontar el momento crítico en el que estamos y por qué necesitamos encontrar un nuevo statu quo. ¿Es la incapacidad de dejar ir la hegemonía? ¿Es simplemente que las reglas están cambiando? Quiero decir, ¿cómo podemos explicar esto? Sí, estoy completamente de acuerdo con tu evaluación. Antes de esta idea de un orden natural liberal basado en normas, básicamente eran las naciones occidentales las que intimidaban, explotaban y colonizaban al resto del mundo. Durante 20 años, la OTAN se fue expandiendo hacia la esfera de influencia rusa. Y durante 20 años, Putin estuvo advirtiendo a la OTAN, tenéis que deteneros, de lo contrario tendremos que reaccionar, debemos proteger nuestra soberanía. Pero la OTAN se negó a escuchar. La OTAN fue extremadamente arrogante y eso le obligó a actuar. Luego China durante mucho tiempo la fábrica del mundo. China aceptó producir productos muy baratos para el mundo, lo que aumentó el nivel de vida de la gente
y hizo muy felices a los consumidores occidentales. Pero luego llegó la crisis financiera de 2009, básicamente provocada por la especulación, las malas políticas y la avaricia. La economía occidental se derrumbó. Lo que ocurrió después fue que los bancos centrales occidentales exigieron a China que invirtiera en infraestructuras. Así que durante los siguientes 10 años, China se fue metiendo en un agujero con todo ese gasto en infraestructuras. Finalmente, China decidió que no tenía suficientes recursos para seguir adelante. Ahora la economía estadounidense se ha derrumbado porque los consumidores estadounidenses han agotado sus tarjetas de crédito. Han sido explotados durante décadas y ya no pueden permitirse gastar más dinero. Así que ahora lo que Estados Unidos exige es que los consumidores chinos empiecen a gastar. Los consumidores chinos empiezan a agotar el límite de sus tarjetas de crédito y Estados Unidos exige que China liberalice sus mercados financieros. Pero China responde, no renunciaremos a nuestra soberanía. Así que China ha sido objeto de acoso por parte de Estados Unidos. Durante la primera administración de Trump comenzaron a imponer todos esos aranceles a China, y eso ha continuado bajo la administración de Biden. Estados Unidos ha insistido en todas esas tácticas de presión, por ejemplo, negando a China el acceso a la tecnología, a los mercados y demás. Hace unos años, la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, fue arrestada mientras hacía escala en Vancouver y estuvo detenida durante varios años hasta que finalmente fue liberada. Durante mucho tiempo, Estados Unidos y sus aliados pudieron intimidar al mundo. Pero con el tiempo, Rusia y China se han plantado, y a Europa y a Estados Unidos eso no les gusta. Y ese es el mundo que vivimos hoy. Bueno, tengo la sensación de que ya hemos visto esta película antes, en cierta medida. Antes de la Primera Guerra Mundial, con el auge de Alemania, vimos que ésta superó efectivamente el sistema dominado por los británicos. Así que de nuevo, un cambio de poder. El hegemón británico estaba en declive, y Alemania como potencia regional estaba en ascenso. En 1871, por ejemplo, Gran Bretaña producía el doble de acero que Alemania, lo cual era un buen indicador del poder económico. 22 años más tarde, en 1893, la producción de acero alemana ya había superado a la británica. Y cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, la producción de acero alemana duplicaba la de Gran Bretaña. Es un periodo de tiempo muy corto para que toda la relación se invirtiera por completo. Ahora bien, el poder sube y baja, pero esto es bastante crítico, porque toda la arquitectura de la Unión Europea seguía steps de chiquitos británicos. Así que tienes a Alemania produciendo el doble de acero, y aún así todas sus principales vías fluviales, fuera de la propia Alemania, están patrulladas y controladas por los británicos. No tiene mucho sentido. Pero parece que, después de la Segunda Guerra Mundial, vimos lo mismo. Los alemanes superaron la arquitectura de seguridad regional. Y me preguntaba si ves estos patrones históricos, porque ahora tenemos algo parecido. Quiero decir, la economía china ha sido la más grande del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo desde 2014. Mientras tanto, en Rusia, después de la Guerra Fría, decidimos desarrollar una arquitectura de seguridad europea en la que no tendrían un asiento en la mesa, porque pensábamos que eran débiles, que solo se debilitarían más y que gestionaríamos su declive. Esa sería la nueva situación europea. Así que, en esencia, otro tratado de Versalles. Pero ahora hemos acabado en una situación en la que los rusos lo han invertido. Y ahora tienen el Estado más grande, la economía más grande, el territorio, la población y el ejército más grandes. Y aún así se supone que son el único país de Europa que no tiene un asiento en la mesa. Así que deberían encenderse todas las alarmas, creo yo, de que este sistema no va a producir estabilidad, sino guerra. Y una vez más, ni siquiera podemos hablar de ello. Quiero decir, si escuchas a los políticos europeos y a sus taquígrafos en los medios, es simplemente, bueno, ya sabes, nosotros tenemos libertad y democracia y Rusia quiere un imperio. Y ya está, el clásico bien contra el mal.
es bastante extraordinario. Pero, ¿ves una continuidad histórica en otros niveles? Historical continuity on some other levels? Look, I mean, for the past 20 years, Mira, quiero decir, durante los últimos 100 años, Gran Bretaña ha sido la principal instigadora de guerras en todo el mundo. Sabes, si retrocedes a la Primera Guerra Mundial, una de las grandes injusticias de esa guerra fue que se obligó a Alemania a aceptar toda la culpa por haberla causado, cuando en realidad se podría argumentar que Gran Bretaña tuvo más que ver con el origen de la Primera Guerra Mundial que Alemania. ¿De acuerdo? Y la razón es que Gran Bretaña se adhiere a una idea llamada la tesis del Heartland de Mackinder. La idea es que Gran Bretaña es un país pequeño, con muy poca mano de obra, pero controla los mares. with very little manpower, but it controls the seas. So, in order to maintain its hegemony, it needs to Así que, para mantener su hegemonía, necesita crear tanto caos y conflicto como sea posible dentro del continente euroasiático. Porque si surge una gran potencia en el continente euroasiático, ya sea Francia, el Imperio Otomano, Alemania o Rusia, entonces podría unificar el continente mediante el ferrocarril, lo que anularía el comercio marítimo, y Gran Bretaña colapsaría económica, militar y demográficamente. Por eso, durante los últimos 200 años, Gran Bretaña ha estado difundiendo tanto caos como ha podido por todo el continente euroasiático. Se puede remontar a las guerras napoleónicas, cuando Gran Bretaña patrocinó y financió 7 grandes guerras contra Francia. Napoleón había conquistado prácticamente el continente en la batalla de Austerlitz. by the Battle of Austerlitz, Austria and Russia were suddenly defeated. Austria y Rusia fueron derrotadas de repente, pero Gran Bretaña seguía actuando entre bastidores, financiando guerras, porque no podía permitirse que Francia consolidara Europa y creara un sistema continental, que era lo que Napoleón quería. Y luego avanzamos rápidamente hasta Alemania en una situación similar. Gran Bretaña no puede permitir que surja ninguna potencia en Eurasia, y hoy Estados Unidos suscribe el mismo concepto. Como dices, hay un paralelismo entre lo que ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial entre Gran Bretaña y Alemania, y lo que sucede ahora entre China y Estados Unidos, donde China es una superpotencia manufacturera y necesita todos esos recursos de Sudamérica. Sudamérica tiene algo llamado el Triángulo del Litio, Chile, Argentina y Bolivia, y eso representa alrededor del 50% del litio mundial, que es crucial para los vehículos eléctricos. Para la inteligencia artificial visceral damafodevrimetur. For the future, basically. And so, China's been invested Así que China ha estado invirtiendo fuertemente en Sudamérica, construyendo carreteras, construyendo infraestructuras, está construyendo un megapuerto en Perú para facilitar el comercio. Sudamérica ha sido muy receptiva y acogedora con la inversión china. Pero Estados Unidos no puede permitir que China siga ascendiendo, y por eso va a utilizar su poder naval para perturbar el comercio mundial. Bien, hemos visto a tropas estadounidenses abordando un petrolero venezolano, pero también hubo un barco chino que se dirigía a Irán y que fue abordado. Esto es una piratería descarada. Durante los últimos 50 años, Estados Unidos ha dicho que defendería el comercio mundial, y ahora, para defender su imperio y debilitar a China y Rusia, básicamente ha recurrido a la piratería global. global piracy, basically. What is interesting about the end of World War I, though, is Lo interesante del final de la Primera Guerra Mundial es que todos los historiadores, bueno, más o menos todos, reconocen que el Tratado de Versalles, establecido al final de la guerra, nos puso en el camino hacia una Segunda Guerra Mundial porque no creó un lugar sostenible para Alemania en la nueva Europa. Sin embargo, si dices que Alemania fue provocada para iniciar la Segunda Guerra Mundial, entonces eres un simpatizante nazi. Así que es muy extraño, porque en el fondo viene a ser lo mismo. Pero creo que esto refleja la mentalidad de que si reconoces algo, si lo admites, entonces lo legitimas. Da la sensación de que estamos un poco de vuelta en ese punto ahora, porque la invasión rusa difícilmente podría haber sido más provocada. Esto fue provocado de todas las maneras posibles, y se puede demostrar fácilmente, pero no se te permite decirlo, porque entonces estarías legitimando la invasión. Y por supuesto, tienes que ser cancelado de inmediato.
Pero me pareció interesante el comentario sobre el corazón euroasiático. Como dijiste, en cierta medida se remonta al sistema napoleónico, cuando querían consolidar Europa, aislar a los británicos como potencia marítima y así destruirlos. Esto convenció a los británicos de que había que mantener a las potencias europeas divididas. Por supuesto, hace unos 120 años, esto se convirtió en una teoría más coherente con Mackinder. Pero en el siglo XIX, los británicos luchaban contra Rusia como posible hegemón de Eurasia. Y en el siglo XX, las estrategias de seguridad estadounidenses también se referían a la teoría del corazón continental, porque se veían a sí mismos como la potencia marítima frente a la potencia terrestre rusa. Sin embargo, hoy en día Eurasia no es hegemónica. En el pasado, el objetivo principal era separar a los rusos de los alemanes, siempre empujándolos hacia Asia. Por eso luchamos la guerra de Crimea contra los rusos a mediados del siglo XIX. Pero ahora, it's in a wise path in chaos, hasta el empuje zonas económicas atrasadas. La empuja directamente a los brazos de la mayor potencia industrial y tecnológica del mundo, que es China, o al menos una de las dos. Así que es un escenario muy diferente. ¿Cómo evalúas esta nueva Eurasia? Quiero decir, no se debería sobreestimar su capacidad para armonizar sus intereses y trabajar de forma cohesionada. Pero existe un elemento común. Los rusos, los chinos, los indios, los iraníes. Muchos de ellos tienen intereses contrapuestos, pero ninguno quiere volver a estar dominado por una potencia marítima. Entonces, ¿cómo ves que esto ocurra? ¿Tiene impacto o está afectando ya a este camino hacia la Tercera Guerra Mundial? Sí, quiero decir exactamente. La tesis de Mackinder-Halford es algo que tanto el imperio estadounidense como el imperio británico han adoptado. Lo que está ocurriendo ahora es que debido a la agresión estadounidense, porque este sistema financiero, en el que el dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial, otorga a Estados Unidos un privilegio exorbitante, lo que significa que puede imprimir dinero sin sufrir las consecuencias mientras el resto del mundo absorbe la deuda, está empujando a los países del BRICS e Irán a unirse. Así que la gran pesadilla para el imperio anglo-estadounidense es una entre Rusia, Irán y China. Y por supuesto, India también se unirá a esta alianza eventualmente, porque le beneficia. Esto crea el sistema comercial continental euroasiático, ¿verdad? E Irán es la clave, porque Irán es el eje, es el centro del mundo. Las alianzas pasan por Irán. Los europeos tienen algo llamado EMAC, el corredor europeo India-Oriente Medio. Rusia tiene el corredor norte-sur. China, por supuesto, tiene la iniciativa de la franja y la ruta. Así que Irán es la clave. Y por eso Estados Unidos está decidido a un cambio de régimen en Irán. Estados Unidos no puede permitirse que esta alianza tome forma, que se materialice, porque entonces perdería el acceso comercial a través del continente euroasiático. China, Rusia e Irán podrían comerciar entre ellos y luego suministrar energía, alimentos y productos manufacturados a Oriente Medio, África y Europa. Entonces, Estados Unidos se quedaría con $32 billones de deuda y el esquema político estadounidense se derrumbaría. Así que esta es una lucha a vida o muerte para Estados Unidos. Lo que necesita hacer es entrar en Irán y asegurarse de que esta alianza no pueda formarse. No tiene que ganar la guerra, pero sí debe crear el mayor caos posible. Por eso creo que en 2026 veremos una escalada a la retórica y el conflicto entre Estados Unidos e Irán, con Israel, por supuesto, como el perro de pelea del imperio estadounidense. Es curioso cómo hay que vender al público la complejidad de la geopolítica. Se vende de las formas más absurdas, como queremos más derechos para las mujeres en Irán. Aparentemente, eso es lo que impulsa la rivalidad entre las grandes potencias. Pero ¿hasta qué punto? Perdón. No, quiero decir, mira, por ejemplo, la tragedia de la playa de Pawnee, donde murieron 16 personas.
Y sabemos que la persona que cometió el crimen era simpatizante del Estado Islámico. Y ya están echando la culpa a Irán. ¿Por qué está involucrado el Mossad en esta importante investigación policial? Quiero decir, parece que están buscando cualquier pretexto posible para generar indignación pública contra Irán. To create public anger at Iran. Well, Sí. a key problem Bueno, as well un is problema clave, that, si miras las dos guerras mundiales anteriores, y si piensas en la posibilidad, esperemos que no, de una tercera, es que siempre ha existido la suposición de que las guerras podían limitarse. Pero por definición, tuvieron esa reacción en cadena en la que una cosa llevaba a otra. Recuerdo que en la universidad, cuando enseñaba causalidad, usaba la Primera Guerra Mundial como ejemplo. Nadie quería seguir ese camino, pero gran parte de ello parecía basarse en la premisa de que podían limitar las guerras. En otras palabras, es esa ilusión de control de la escalada. Sabes, vemos algunos indicios de eso en Europa hoy en día. Es decir, los europeos dicen, oh, podemos enviar algunas tropas a Ucrania. La idea es que podemos inclinar un poco la balanza a favor de Ucrania, reequilibrarla y luego estabilizar las líneas del frente para poder mantener la guerra. Pero parece una ilusión. La creencia de que podrán controlar esto, de que de algún modo la respuesta rusa a la entrada de europeos en el campo de batalla podrá contenerse y la guerra mantenerse solo entre Ucrania y Rusia. Ya sabes, Europa no debería formar parte de esta guerra. Solo estamos enviando tropas y armas y, ya sabes, haciendo la localización de objetivos. Pero, ¿cómo ves esto en un contexto histórico más amplio y en lo que estamos viendo en el mundo actual? Sé que es una pregunta muy amplia. Mira, sí, quiero decir, es un patrón común en la historia que las guerras empiecen como conflictos limitados, con una de las partes intentando alcanzar ciertos objetivos estratégicos, y siempre acaban escalando hasta convertirse en una guerra total fuera del control de cualquiera. Existe esta idea del deslizamiento de misión. Piensa en Vietnam. Al principio, Estados Unidos solo enviaba algunos asesores o instructores para reforzar el régimen de Vietnam del Sur. Y al final escaló hasta el punto en que todo el ejército estadounidense estaba implicado en una guerra total en Vietnam. Así que creo que uno de los principales puntos de tensión que deberíamos observar es Venezuela, ¿verdad? Porque Trump es muy claro. Trump está diciendo, no voy a declarar la guerra. Esto es solo una operación para destruir los cárteles de la droga, porque Maduro es un capo del narcotráfico y estamos intentando salvar tantas vidas estadounidenses como sea posible. Así que eso es solo retórica para el consumo público. Todos sabemos que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, y Trump está intentando convertir a Venezuela en un vasallo económico. Podrías pensar que esta guerra solo implicaría a Venezuela y a Estados Unidos, pero tiene el potencial de escalar muy rápidamente, porque Cuba y Nicaragua serían los siguientes en la lista de objetivos después de Venezuela. Además, si fueras Brasil, pensarías que el verdadero objetivo eres tú. Antes de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, este último suministraba soja a China. China importa alrededor de 1/3 de sus alimentos y solía obtener la mayor parte de su soja de los agricultores estadounidenses. Pero debido a la guerra comercial, China empezó a importar soja de Brasil. Desde entonces, la relación económica entre Brasil y China ha mejorado de forma espectacular. En este momento, China es el mayor socio comercial de Brasil, y eso es cierto para casi todos los países de Sudamérica. Así que, si eres un país sudamericano, te indignas al ver que Trump intenta llevar a cabo un cambio de régimen en Venezuela. No te gustan los yanquis. Has tenido una larga historia en la que la CIA organiza golpes de Estado en tu país, matando a millones de personas. También quieres mantener buenas relaciones comerciales con China, porque China realmente invierte en tu país. Construyen carreteras, construyen infraestructuras sólidas, contribuyen al sustento de los ciudadanos comunes.
y Estados Unidos quiere arrebatarte eso. Así que esta guerra podría escalar hasta el punto en que, de acuerdo, tal vez haya tropas estadounidenses en Venezuela, pero Brasil y otras naciones envíen tropas de forma encubierta para reforzar al régimen venezolano, porque saben que si Venezuela cae, todos caen juntos. Ahora mismo es un lago de gasolina. It's a lake of gasoline right now. Well, yeah, I think obviously. Bueno, sí, creo que, evidentemente, el intento de Estados Unidos de restaurar su dominio en América Latina encaja también dentro de este cambio de poder. Porque si se trata de un mundo multipolar, la prioridad principal debería ser que es una gran potencia rival. Quieres controlar tu propio patio trasero. Y por supuesto, muchos de estos países tienen una historia muy negativa con el dominio estadounidense. Así que se puede ver cómo esto podría salirse de control. ¿Y por qué países como China y Rusia querrían al menos defender sus intereses y relaciones allí? Porque como mencionas, también existe la posible guerra contra Irán para eliminar esa pieza central en la nueva constelación euroasiática. ¿Viste un camino similar allí en cuanto a que esa guerra se extendiera y se descontrolara? Porque cuando todos quieren vender estas guerras, siempre se presentan como algo bonito y limitado. Solo queremos deshacernos de un cártel de la droga. Todos ganan. Es un juego de suma positiva. En Oriente Medio es, ya sabes, solo queremos llevarles algo de libertad y evitar que consigan armas nucleares. ¿Quién se opondría a eso, verdad? Pero por naturaleza, si quieres vender una guerra, tiene que sonar inofensiva. Así que acabas engañándote a ti mismo en cierta medida sobre hasta qué punto puede descontrolarse. ¿Ves a otras grandes potencias y potencias regionales siendo arrastradas a una guerra con Irán? Bueno, quiero decir, la realidad es que China obtiene la mayor parte de su petróleo de Oriente Medio. Así que si hubiera una guerra, el estrecho de Hormuz se cerraría, y eso crearía un caos económico en todo el mundo, especialmente en el sudeste asiático, que depende de esa región. Corea del Sur, Japón y China dependen en gran medida de que su petróleo provenga de Oriente Medio. Y Ucrania no está tan lejos. Así que quiero decir, es posible que tengamos una especie de efecto dominó en el que solo estoy haciendo una hipótesis, ¿de acuerdo? Estoy mostrando cómo todas estas cosas están interrelacionadas. Así que Estados Unidos está atascado en Venezuela e Israel ataca a Irán. Irán, para defender sus intereses, cierra el estrecho de Hormuz. Entonces, Estados Unidos envía tropas terrestres para reabrirlo. Rusia ayuda a Irán avanzando hacia Odessa, lo que obliga a los europeos a defender la ciudad. Básicamente, las naciones europeas tienen que recurrir al reclutamiento obligatorio de todos los hombres adultos para defender Odessa, ya que no tienen suficiente personal. Tal vez Japón y China empiecen a intercambiar una retórica acalorada. Así que el mundo está interconectado, y puede darse una situación en la que un estallido en una parte del mundo se propague a otras partes del planeta. Pero en lo que respecta a los dos principales actores económicos, a menudo se recurre a la idea de la trampa de Tucídides, es decir, evaluar la probabilidad de un conflicto entre Estados Unidos y China. Creo que el camino hacia una tercera guerra mundial entre la OTAN y Rusia ya está bastante avanzado. Pero dado que el principal cambio en el sistema internacional es que el hegemón estadounidense ha desaparecido, Estados Unidos ya no ocupa un trono cómodo, no son los rusos, no tienen tanto poder. De hecho, como sugiere la nueva estrategia de seguridad, los rusos no deberían considerarse una amenaza para Estados Unidos. El principal, bueno, tengo que usar la palabra amenaza, pero al menos el principal desafío a la primacía estadounidense es evidentemente China. Ahora bien, esto también explica por qué el nuevo nacionalismo que está surgiendo en Estados Unidos sugiere que todo iba bien, que avanzábamos de éxito en éxito, que todo estaba bien, y luego la gente se pregunta, ¿quién nos lo quitó? La respuesta pasa a ser China.
De ahí surge ese nacionalismo más agresivo. Pero, ¿cómo crees que se desarrollará esto? Porque una de las principales preocupaciones en Estados Unidos ahora es que ya no puede competir económicamente con China. Bueno, todavía tiene el ejército o las fuerzas armadas más poderosas. Entonces, ¿ves demasiados incentivos para pasar o escalar de una guerra económica a un conflicto militar? ¿O crees que existe la posibilidad de que esto sea, si no el detonante, una parte importante de una futura tercera guerra mundial? Mira, la estrategia de seguridad nacional es muy clara respecto a China. El objetivo a largo plazo es estrangular económicamente a China, porque depende del comercio para obtener sus recursos, ¿verdad? Así que la idea de la corolario Trump a la doctrina Monroe es cortar el comercio de China con Sudamérica, ¿no? Ahora hay todos esos buques de guerra estadounidenses patrullando las aguas sudamericanas, y China no podrá extraer el cobre y el litio que necesita para sus industrias de inteligencia artificial y vehículos eléctricos. Tampoco podrá importar alimentos y petróleo de Sudamérica. Esa es la primera parte. Pero incluso en África, Trump y Estados Unidos desafiarán a China. Durante las últimas décadas, China ha estado invirtiendo muy fuertemente en África, construyendo infraestructuras y creando buenas relaciones con las naciones africanas. China mantiene una relación sólida con muchas naciones africanas. Pero en este documento de Estrategia de Seguridad Nacional se dice muy claramente que Estados Unidos trabajará ahora con sus aliados europeos y japoneses para ayudar a desarrollar África, porque África es el futuro. Si se observan los datos demográficos, África es el continente más joven y el que crece con mayor rapidez. Así que, la Estrategia de Seguridad Nacional afirma con claridad que antes Estados Unidos estaba demasiado centrado en la ideología, en difundir el liberalismo y la democracia. Y ahora se trata puramente de interés propio, puramente de economía. Básicamente está haciendo lo que hace China. Pero Estados Unidos dice que tiene mejores productos y que utilizará todos los recursos de sus aliados. Básicamente, para contrarrestar a China, lo primero que hará Estados Unidos será estrangular económicamente a China cortando el comercio. Ese es el primer paso. El segundo será tratar los recursos de sus aliados, principalmente Japón y Corea del Sur, como propios. Verá la riqueza de Japón como una herramienta que Estados Unidos puede utilizar contra China. Y la tercera medida que tomará será promover la estrategia de dividir y dominar, en la que podría retirarse militarmente del sudeste asiático, pero alentará a Japón a generar un conflicto mayor con China. Y eso ya lo estamos viendo. En las últimas semanas, China y Japón han tenido un intercambio de retórica muy tenso. Podemos esperar una mayor escalada de esa situación en los próximos meses. Ese es un mensaje muy desafortunado para enviar a China. Es decir, si China quiere seguir comerciando con el mundo, más le vale construir un ejército muy poderoso para poder defender realmente sus asociaciones comerciales de Estados Unidos. Bueno, de nuevo, esta es otra, supongo, comparación con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tienes estas potencias industriales emergentes compitiendo y, por supuesto, casi inevitablemente, el ejército como instrumento entra en juego. Pero tu punto ahí es interesante, porque si Estados Unidos solo quisiera disuadir y mantener la estabilidad, entonces su propio ejército estaría en primera línea. Es decir, tiene la mayor credibilidad. Quiero decir, si buscas disuasión, necesitas credibilidad, capacidad y comunicación claras. Pero si lo que quieres es entrar en una guerra abierta, no quieres estar en primera línea, quieres un intermediario. Quieres enviar a los kurdos a luchar contra los iraquíes, quieres usar a los ucranianos para debilitar a los rusos. Y supongo que quieres involucrar a los japoneses para luchar contra los chinos. Pero ¿es eso lo que estás viendo? ¿Ves que esto ocurra también en otros lugares? Esto es lo que hicieron los británicos, dividir y gobernar.
Esto es lo que los imperios han estado haciendo durante siglos. Así que sí, quiero decir, Japón y Corea del Sur serán ahora la carne de cañón en esta gran lucha entre China y Estados Unidos. Y ya lo estamos viendo. Lamentablemente, como hay decenas de miles de tropas estadounidenses en Japón y Corea del Sur, y como la clase dirigente, la élite, fue cooptada por Estados Unidos hace mucho tiempo, básicamente todos son activos subordinados a estas alturas. Así que Japón y Corea del Sur simplemente harán lo que los estadounidenses les digan. I wanted to ask about the También quería preguntarte por el componente interno en este contexto, a medida que uno se encamina hacia la Tercera Guerra Mundial. Como hemos visto en el pasado, cuando un hegemón decae o cualquier gran potencia entra en declive, eso también se manifiesta en problemas internos. Un Estado no es solo una entidad unificada de poder, tiene ese componente doméstico. Así que una vez que se produce el declive, también se observan desigualdades económicas, cambios demográficos, fragmentación social, polarización política y una pérdida de legitimidad de un gobierno que no cumple. Y a menudo vemos que la guerra se convierte en una especie de solución para mantener unido este constructo. to hold this construct together. Do you see the same, or how do you explain? ¿Ves lo mismo o cómo explicas o incluyes esta dinámica en tu evaluación? ¿Qué pasa con los propios estados? Porque si miras a Europa y a Estados Unidos hoy, no son los mismos que hace 20 años. La calidad del liderazgo, la forma en que hablan del mundo, las prioridades que establecen. Quiero decir, no oigo a ningún líder europeo hablar hoy de paz. No hablan de diplomacia ni de la necesidad de evitar la guerra. Todo gira en torno a, ya sabes, Parishine para sacrificar a nuestros hijos e hijas para luchar contra el nuevo gran Satán. Quiero decir, este es no el liderazgo, esto formar parte del declive. ¿Tienes esto en cuenta? Do you factor this in? Yeah, absolutely. So you're absolutely right. Sí, absolutamente. Tienes toda la razón. Spengler tenía una lista de verificación para saber cuándo una sociedad está en decadencia. Y cuando él dice decadencia, se refiere al lecho de muerte. Porque en su visión del mundo, las sociedades son orgánicas, son organismos. Nacen, maduran, mueren y cuando mueren, se dispersan. Así que lo que está ocurriendo en Occidente no es solo decadencia, y luego quizá dentro de unas décadas vuelvan a resurgir. No, es como el lecho de muerte. Así que repasemos la lista. El primer punto es la sobreurbanización, cuando todo el mundo del campo acude en masa a la ciudad. Y ahora mismo existen estas megaciudades en el mundo occidental. Eso es un problema porque estas ciudades son parasitarias. Son lugares donde la gente se entrega al lujo, la decadencia y la corrupción. En realidad, no producen nada de valor. Ese es el problema número uno. El problema número dos es que la gente se niega a tener hijos, se niega a formar familias. Los jóvenes no ven un futuro para sí mismos y desde luego no ven un futuro para sus hijos. Así que se niegan a tener hijos. Ese es el problema número dos. Hay un colapso demográfico. El problema número tres, por supuesto, es la enorme desigualdad, donde el 1% o incluso menos del 1%, quizá el 0,1%, controla todos los recursos. En Estados Unidos ahora mismo hay unos pocos multimillonarios que pueden comprar todos los activos. Si miras a alguien como Larry Ellison, que puede comprar TikTok, su hijo puede comprar Viacom y ahora está empujando por CNN. Así que tienes a una sola familia que es capaz de controlar todos los recursos mediáticos de Estados Unidos. Así que hay una desigualdad enorme. El cuarto punto es que cuando libras guerras, haces que sean misioneros o bárbaros quienes las peleen por ti. Bien, no estoy seguro de cuándo fue la última vez que Estados Unidos luchó una guerra usando realmente a sus propias tropas, quizá en 2003 contra Irak. Pero luego están Libia y Siria, donde utilizó fuerzas interpuestas para librar esas guerras. Y lo mismo ocurre en Ucrania, donde Estados Unidos está usando a los ucranianos para luchar, pero los propios estadounidenses no están realmente implicados. El quinto punto es simplemente la decadencia general, donde, ya sabes, existen cosas como OnlyFans. Quizá un 10 o 20% de las jóvenes estadounidenses blancas están en OnlyFans.
Y eso, diría yo, es una señal de muerte civilizatoria, si es que algo lo es, ¿verdad? Quiero decir, tienes a estas chicas jóvenes intentando vender sus cuerpos por internet, y todo es legal e incluso se promueve. Así que hay todas estas señales de decadencia y colapso civilizacional en todo el mundo occidental. También hay una inmigración masiva porque nadie quiere trabajar. No es porque, bueno, ya sabes, escucha. Hay esta inmigración masiva porque los estadounidenses están acostumbrados a la mano de obra barata y la mayoría de los estadounidenses no quieren ser esclavos. Así que tienen que traer a estos inmigrantes. Y eso está provocando el colapso de la cohesión social. Seguimos oyendo una y otra vez todos estos males que afectan al mundo occidental. Y ya sabes, no lo vamos a resolver porque estos jóvenes no van a luchar en una guerra sin sentido en el extranjero. Así que Alemania ha anunciado que está considerando el servicio militar obligatorio, y los jóvenes han dicho, preferiríamos ser gobernados por Putin. Si les das a elegir entre luchar en una guerra o tener a Putin como su emperador, prefieren tener a Putin como su emperador. Están contentos con Putin como su emperador. Probablemente sea mejor que Merkel, ¿vale? Así que no estoy seguro de cómo se puede convencer a estos jóvenes para que luchen en esta guerra. Y el objetivo actual de la civilización occidental es que no tengas que trabajar y puedas disfrutar de una buena vida. Ese ha sido el mensaje de las últimas décadas. Ya sabes, esta promoción tóxica de la decadencia individual y la glorificación del individualismo. Así que, quiero decir, la idea de que se necesita que todos estos jóvenes vayan a morir en Ucrania o en Irán o en Venezuela es un poco absurda. Bueno, parece que parte de la fuerza de la civilización occidental en el pasado residía en su juventud, en ser vibrante y abierta. Cualquier civilización puede cometer errores, pero lo importante es esa apertura para exponerlos, afrontarlos, corregirlos, probar cosas nuevas. Todo eso parece haberse apagado, y creo que en parte se ve agravado por la propaganda, que no deja de intensificarse. Incluso podría llamarse una especie de operación psicológica, porque si quieres identificar una buena, es cuando la gente empieza a temer lo que puede decir, no en función de lo que sea verdad o no, sino de lo que sabe que no se le permite decir. Las personas comienzan a vigilarse entre sí. Se genera una atmósfera de miedo, porque no estás del todo seguro de qué opiniones son aceptables o de cómo podrías ser castigado. How you might be punished if your statements you made in the past can be used against you. Si las declaraciones que hiciste en el pasado pueden usarse en tu contra, exclusión social, ataques a tu reputación, ridículo. Si hay miedo por tu vida profesional o personal, quiero decir, así es la vida en Occidente ahora. No puedes, ya sea que hables de inmigración, género o política exterior, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices en público. Oficialmente, por supuesto, somos democracias liberales. Se te permite decir lo que quieras. Pero la principal fortaleza, la renovación, el renacimiento, proviene de reconocer tus errores y recuperarte de ellos. Ya no veo eso en absoluto. Viví en Europa hasta finales de los 90, luego me fui durante 20 años y regresé. El lugar ya no es reconocible. Es un sitio muy diferente ahora. No estoy seguro tú ves lo mismo. Supongo que es el envejecimiento. Al menos, Occidente parece haber dejado atrás su juventud. Bueno, quiero decir, estuve en Canadá durante 2 meses este verano y me sorprendió lo rápido que Canadá ha decaído con los años. No parece que la gente quiera trabajar. Como dices, tienen poca energía y ya sabes, es eso de renunciar en silencio, ¿verdad? El término es renunciar en silencio. En cuanto al problema del miedo y la intimidación, escucha, Estados Unidos acaba de anunciar una política según la cual, si quieres visitar el país, tienes que indicar 5 años de tus redes sociales. Y quiero decir, todos sabemos de qué va esto, ¿no? Porque todos saben que está dirigido a las personas que critican a Israel. ¿Por qué otra razón lo harían? A nadie le importa si te llaman como América. No,
Si en el último año o dos has alzado la voz contra el genocidio en Palestina, tu nombre y todo tu perfil ya están guardados en una base de datos. Puede que no lo sepas, pero así es. Y si vas a Estados Unidos tendrán tus datos biométricos, ¿verdad? Ahora pueden cruzar toda la información. Así de aterrador es todo. Antes pensabas que actuabas de forma anónima en Internet, pero en cuanto visitas Estados Unidos, les das tu usuario de redes sociales y ellos tienen tus datos biométricos. Ahora pueden crear un perfil sobre ti y seguirte el resto de tu vida. Así de inquietante es la situación hoy en día. Permíteme hacerte una última pregunta, porque valoro tus advertencias sobre hacia dónde probablemente nos dirigimos. Quiero decir, siempre insisto en que en Europa una guerra mayor con Rusia ahora es más probable que improbable. Entonces, ¿cómo identificas el núcleo, la fuente de estos problemas? ¿Es arrogancia, soberbia, estupidez? Quiero decir, ¿cuál sería la solución aquí, si es que existe, al camino o al efecto dominó en el que estamos actualmente inmersos? Así que estudio historia y es un patrón bastante claro. Los imperios surgen porque son jóvenes, enérgicos, cohesionados y abiertos. Luego alcanzan su apogeo como imperio, se vuelven arrogantes, insulares y cerrados de mente. Son derrotados por la soberbia y después decaen, y el imperio muere. Es un patrón bastante común. No tenemos ningún ejemplo de un imperio que haya decaído y luego resurgido. Algunas personas dicen que Roma resurgió como el imperio bizantino, pero es no cierto. El imperio bizantino es quedamly words platamente determina feliz. Así que lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en el mundo occidental, es solo parte del proceso natural de ser humano. El problema, sin embargo, es que un imperio se niega a admitir su mortalidad. Un imperio se niega a morir. Hay todos esos multimillonarios en Estados Unidos gastando todo su dinero intentando vivir para siempre, y eso no es más que la arrogancia de quienes están en el poder. Por desgracia, eso es your district errors. La OCE es el mayor mal del mundo. Nos conduce a cura. Tu para el mundo me coen fue. Sí, bueno, eso nos remite al poema de Eliot, Los hombres huecos. Ya sabes, el mundo no termina con una explosión, sino con un gemido. Pero, ¿es eso lo mejor a lo que podemos aspirar entonces? A que no acabe con una explosión, sino que sigamos el camino soviético, un colapso lento y triste, y esperar que surja algo nuevo en su lugar, o... Mira, quiero decir, América y su estrategia de seguridad nacional, es muy claro y evidente que América defenderá su imperio hasta su último aliento. Y América no se está retirando del mundo. Va a luchar en todas partes del mundo, pero va a usar a sus aliados como intermediarios. Va a usar a sus aliados como carne de cañón, a utilizar todos los recursos de sus aliados. Va a dividir y gobernar. Antes, América estaba dispuesta a ser hipócrita. Estaba dispuesta a usar ese orden internacional basado en normas como una fachada para proyectar poder. Pero ahora esa fachada se ha desvanecido porque la gente reconoce la hipocresía de todo el sistema. Así que América simplemente dice, vale, ahora usaremos la fuerza, seremos piratas, seremos la mafia. Y así, al mismo tiempo, la realidad es que Estados Unidos es el mayor imperio del mundo. Nunca hemos tenido un imperio capaz de controlar todo el planeta y de poseer la sofisticación tecnológica, económica y militar que tiene Estados Unidos. Así que esta muerte no será bonita. Y ya sabes, si muriéramos con un gemido, sería una buena muerte. Pero no creo que sea un gemido. Creo que será una gran explosión. Creo que este conflicto puede extenderse por todo el mundo durante los próximos 10 o 20 años. Y esta es la realidad hacia la que nos dirigimos. Así que la idea de que quizá Trump y Putin se reúnan, firmen un tratado de paz y volvamos a 2020, no, eso se ha acabado. Estamos en un mundo nuevo y valiente, y no volveremos atrás. Este es el país inexplorado, y es algo para lo que todos debemos prepararnos.
And this is something that we all have to brace for. Yeah, no, I think, well, that's another Creo que esa es otra debilidad que veo en Europa. La suposición de que iremos hasta el final en esto. Intentaremos quebrar a los rusos, y si por alguna razón no funciona, podremos simplemente volver a como estaban las cosas antes. De nuevo, esto entra en toda la ilusión del control de la escalada. No creo que esta gente sepa exactamente lo que ha empezado, pero, lamentablemente, creo que lo descubrirán. Pero, como siempre, espero que te equivoques, aunque sospecho que tu evaluación es muy acertada. Yo también espero estar equivocado. I hope I'm wrong too, okay? I think I would love... Vale, creo que me encantaría volver dentro de un año, y ya sabes, ver a Putin y a Trump firmar un tratado de paz, el mundo en paz otra vez. Diría algo como, lo siento mucho, me equivoqué y no volveré a aparecer en internet porque prefiero pasar tiempo con mis hijos. Me gustaría eso. En fin, muchas gracias por tu tiempo. De acuerdo, gracias. Okay, thank you.